1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a tener una enseñanza donde vamos a ver, eh, vamos a hablar sobre el temor. Una de las cosas que el ser humano ha experimentado desde el tiempo en que estuvo, desde que Dios lo formó, vemos que Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén y que ahí pudieron experimentar un tipo de temor. Algunos le llaman el temor a Dios y la palabra nos enseña que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a tratar de hablar del temor exponiendo lo que dice la palabra y la forma en que podemos aprender a vencer o que la misma palabra nos lleva a que nosotros no nos debemos dejar dominar por el temor porque es inducido por una naturaleza que no es de Dios. Amén. Entonces comenzamos, vamos a tener una presentación aquí en, y vamos a ver ciertas bases. Y entre eso, el temor viene del griego phobos y que significa hacer huir. De alguna forma, cuando nosotros tenemos temores, sentimos la sensación de apartarnos de aquello que nos infunde temor. Tenemos una sensación de que algo malo va a pasar y esa sensación nos invita a, a huir. También experimentamos un sentimiento de inseguridad y sentimos que de alguna forma estamos en peligro. Otra cosa interesante es que sentimos que estamos siendo expuestos. Algo nos asusta, algo nos intimida. Entonces nos hace sentir como que nosotros nos inutiliza, nos convertimos en una presa fácil. Amén. Entonces, continuamos y vemos cosas interesantes en lo que respuesta a esta enseñanza. Es, detectamos el peligro, estamos expuestos, algo nos asusta. Entonces, vemos que nos inutiliza, nos convertimos en una presa fácil.
La palabra nos enseña en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí hay algo interesante y nos habla de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor. Eso significa que alguna vez ya estuvimos y al aceptar a Cristo, la plenitud de su espíritu nos lleva a una confianza en Él. Y lo que intenta hacer, lo que nos causa temor, es sacarnos de esa confianza. Entonces dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y ese espíritu nos da testimonio de que somos hijos. Vamos a continuar con la enseñanza y seguimos aquí. El temor, el temor, en el amor dice, no hay, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. ¿De qué nos está hablando aquí? Que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, dice en el amor. Y entonces nosotros entendemos que el que nos enseñó a amar fue Dios, porque Él nos amó primero. Y a través de Él experimentamos lo que era el amor. Entonces dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Será que esto nos está diciendo que ese perfecto amor que deberíamos de tener, que es una relación con Cristo, y que el temor, dice, lleva en sí castigo? Uno le teme a recibir un castigo, a que hay una consecuencia, y eso me esclaviza. Entonces, una de las cosas interesantes es que por temor alguien no va a un lugar, por temor no participa en algo, y entonces empezamos a ver que el temor es una forma de esclavizarnos, una forma de limitarnos, de ponernos una cadena, un grillete y sujetarnos y no dejar que avancemos. Definitivamente eso nos indica quién puede estar interesado en limitarnos. Y dice, el perfecto amor echa fuera todo temor, el temor lleva en sí castigo, ya hablamos de eso. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros posiblemente estamos en un proceso y no hemos podido llegar a ese perfeccionamiento del amor. Continuamos. Dos tipos de temor. El temor que viene de Dios. El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Temor a estar separado de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Salmo 24:3. Un temor reverente que si no somos obedientes perderemos la oportunidad de estar en su presencia. Una cosa interesante, dice que el verdadero castigo es estar separado de Dios. Y ese es el castigo más grande que puede tener un ser al trascender de este mundo y no poder estar o llegar a estar en la presencia de Dios por la eternidad, sino que va a estar separado de Él y esa va a ser su mayor aflicción. Amén. Dios les bendiga. Seguimos adelante. Temor que no es de Dios. Hay un temor que no es de Dios. No viene de Dios. Segunda Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si ese temor
que aquí habla de un espíritu de cobardía, no viene de Dios. ¿De quién viene? Sabemos que viene de otro lado, que no es de Dios. Y si nosotros como cristianos, ¿qué hacemos coqueteando con un espíritu que no es de Dios? Deberíamos de descartarlo y separarnos y negar que tenga influencia sobre nosotros. Un espíritu que no viene de Dios es cobarde. La cobardía es falta de valor ante situaciones difíciles. Una de las cosas interesantes es que nosotros necesitamos, la palabra nos habla de los valientes, y uno que fue muy valiente fue David. Me imagino que David también sintió temor de pelear contra Goliat, pero él aplicó la palabra y dijo: ¿quién es este incircunciso? Y de alguna forma él sabía que Dios estaba con él. Si lo había ayudado a vencer osos y leones, no iba a vencer a, un, a uno que no era del pueblo de Dios. Ahora, aquí vemos un proceso en el que nosotros tenemos que hacer. Vamos a experimentar el temor, pero lo tenemos que vencer. ¿Y eso cómo lo vencemos? Aplicándonos la palabra y lo que el Señor nos ha enseñado. Significa que nosotros vamos a decir: bueno, Dios está conmigo, Dios me ha dicho que no debo temer, Dios me ha dado un espíritu de valentía, y el espíritu de temor es un espíritu de cobardía, del cual yo renuncio y no lo acepto. Amén. Seguimos adelante. Antídoto contra el temor: el amor, dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo, porque el amor es de Dios. Perdón, repito: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Interesante. Una de las naturalezas de Dios es el amor. Entonces, cuando nosotros amamos, estamos experimentando la naturaleza de Dios. Y dice aquí: todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. Entonces, es algo interesante que si nosotros amamos y sabemos amar, eso nos indica que tenemos parte de la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:7-8. Dios nos amó primero, Dios es amor, el amor vence el temor. Seguimos adelante. Perfecto amor se determina por la relación que tenemos con Dios. El amor es un don de Dios, es un regalo que Él nos dio. Necesitamos, agregado a eso, a la fe, nos desarrolla una confianza y por supuesto nos aleja del temor. Una de las cosas que tenía el hombre después de la caída era el temor a la muerte, pero al venir Jesucristo le quitó ese poder a la muerte, le quitó el aguijón, porque nosotros lo, no es lo peor que nos puede pasar trascender de este mundo, o ya sea morir, sino es lo mejor, porque en ese momento entramos a otra naturaleza, a otro mundo, donde es el objetivo de este paso por la tierra. Entonces, la muerte o trascender de este mundo no nos debería hacer tener temor, porque para nosotros es nuestra meta. Como el apóstol Pablo decía: ya estoy listo para ser sacrificado, ya estoy listo. Y recuerden que él decía: para pasar por, por un sacrificio, por un martirio. Sin embargo, él estaba listo porque sabía lo que le esperaba. Nosotros debemos prepararnos para ese encuentro con Dios.
debemos ansiarlo y desearlo. La parábola de las vírgenes nos habla de que se estaban esperando al novio. Y estar esperando al novio significa estar preparado. Y eso significa tener suficiente aceite. También la novia se preparaba con su ajuar, con sus vestiduras. En pocas palabras, ella tenía sus maletas hechas para que en el momento que viniera el novio se iba a comer. Ahora, nosotros somos la iglesia y el novio va a venir con nosotros. Tenemos nuestras maletas listas, estamos listos. Amén. Amor por su palabra. Debemos tener amor por su palabra, pero eso significa escudriñarla, escarbarla, apasionarse. La oración, la certeza que nos escucha, esa plática que tenemos con él, ese diálogo, que es un hablar y es un escuchar. Que las promesas que nos ha dado se van a cumplir sí y solo sí. Es decir, nosotros tenemos que estar con la certeza de que la obra que Él está haciendo en nosotros y las promesas que nos ha dado se van a cumplir. ¿Cuándo y cómo? No sabemos, pero se van a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23, 19. Amén. Bueno, y ahí estamos terminando. La intención de esta enseñanza es que podamos ¿cómo se llama? Vencer el temor, aprender a vencer el temor, aprender a vencer todo temor. Amén. Entonces, experimentamos en el mundo muchos temores. El bebé desde que viene al mundo pasa por sufrimiento y eso nos hace ver que nadie quiere sufrir y después de que hemos experimentado un dolor, tememos de sentir ese dolor. Así que, hermanos, estamos viendo lo interesante que es y experimentar, eliminar todo temor. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por su atención y espero que esta pequeña enseñanza les pueda servir de algo. En el nombre de Jesús. Ahora sí, Jesús. ¿Cómo cambia la grabación? ¿Cómo cambia la grabación? ¿Qué es esto? Aquí está.